El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. E inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Nuevamente, bienvenidos hermanos en esta Santa Misa del sexto domingo. Con este domingo terminamos la primera parte del tiempo ordinario y se interrumpe por el tiempo de Cuaresma, que ya empezaremos este próximo miércoles. Y primero Dios, continuaremos después de la Pascua. Quisiera subrayar dos cosas al respecto de la palabra de Dios del día de hoy. Primero, una realidad, ¿verdad?, de lo que nos presenta del enfermo, el leproso, y el otro sobre la cuestión de la Jornada Mundial del Enfermo, que la Iglesia nos pide hoy a que nos unamos en oración, a pedir por todos esos hermanos nuestros que sufren en el cuerpo y en el corazón muchas veces, ¿no? Bueno, la primera parte, la palabra de Dios se sirve de la imagen del hombre leproso para hacernos ver una realidad a la que nos puede llevar también el mismo pecado. Son 4 cosas que podemos remarcar en la primera lectura. Está hablando de un hombre leproso, enfermo. Más que investigar de qué se trata la lepra o en qué consiste, quisiera subrayar la consecuencia o el peso que sufre una persona con esta enfermedad. Recordemos que en el Antiguo Testamento la ley era muy rígida, ¿no? Y que se le pedía a un hombre que padecía esta enfermedad, en primer lugar, identificarse externamente, ¿no? Eso dice el texto, que traerá la ropa descosida, es decir, una señal externa. Segundo, una confesión pública, ¿verdad? Estoy contaminado, ¿verdad? 3, aislado, ¿verdad?, fuera del campamento, fuera de la comunidad. Y por si fuera poco, añadimos una 4. Se creía que cuando alguien padecía una enfermedad grave, era consecuencia, en cierta manera, de la maldición, ¿verdad? Seguramente este ha cometido un pecado, por eso sufre el castigo de Dios. Incluso hoy en día algunas personas todavía tienen ese concepto de que si tiene una enfermedad, pues es la maldición de Dios, ¿verdad? No, ¿verdad? 4 cosas entonces pesaba sobre la vida de una persona que padecía de lepra. ¿A qué nos lleva esto? En primer lugar, debemos imaginar la triste realidad y el sentido de vida que tenía esta persona. Prácticamente se trata de una persona como que había perdido el sentido de su vida, ¿no? El peso que caía encima era demasiado,
que prácticamente era como, ya no tenía esperanzas. Pasemos al Nuevo Testamento. Lo que nos dice hoy el Evangelio de Marcos. Esta persona, sin esperanzas, sin algún motivo o alguna razón para vivir, sin embargo, este hombre busca a Jesús. Y es aquí donde quisiera conectar, ¿verdad? Esa actitud del hombre enfermo que se atreve a romper las reglas de la ley porque no era permitido acercarse a un hombre sano, ¿verdad? Tenía que aislarse. Pero este hombre se acerca a Jesús. Este hombre representa o nos puede representar a cada uno de nosotros cuando el pecado pues nos ha dominado, y puede ser un motivo también para abrirnos una puerta de esperanza y decirnos, aquella persona que ha perdido toda esperanza, incluso una esperanza humana, tiene todavía una posibilidad. Y esa posibilidad que se le abre es Cristo. Pero se le pide, al menos con el ejemplo de este hombre, dos cosas. ¿Qué aspectos? Primero, armarse de valor y de fe. Este hombre sabía su condición, sabía que había una ley que no le permitía acercarse a otro, pero este hombre se arma de valor y de fe y se atreve a buscar a Jesús. No solo se atreve a buscar, a acercarse a Jesús. 2, le hace una súplica de rodillas. Esta actitud implica una humildad. Ahora bien, ¿qué nos deja este pasaje junto con la primera y ahora que nos está introduciendo el Evangelio de Marcos con el encuentro con este hombre? La figura del leproso es la figura del pecado, ¿no? De la lepra. La lepra que también se equipara al pecado en sentido espiritual. Para nosotros el pecado puede desfigurar también nuestra vida, no es la imagen de Dios inscrita en nuestro corazón. Pero no solo eso, el pecado también nos aísla de los demás, de la comunión de los demás. ¿Cómo? Un ejemplo sencillo. Alguna vez se escucha el comentario para decir, pues yo ya no voy a la iglesia porque me quedé, ¿verdad? Ya no me siento digno de estar en las cosas, de trabajar en las cosas de Dios, ¿verdad? El mismo pecado nos va enfriando, nos va alejando de aquella comunión, de la casa de Dios, ¿verdad? Poco a poco. Se ha visto en muchas ocasiones, ¿verdad?, que ha habido cristianos, ¿verdad?, que en un tiempo han estado muy activos en la iglesia, apoyando, trabajando en una pastoral, ¿verdad? Pero poco a poco se fue enfriando ese fervor y poco a poco se han alejado, ¿verdad? Y ahí la consecuencia muchas veces del pecado, ¿verdad? Que nos aleja de Dios, que tenemos miedo de entrar de nuevo en esa comunidad, porque el pecado lo que hace es sentirse indigno ya. Nos hace perder la dignidad de ser hijos de Dios. Nos hace olvidar que somos hijos de Dios. Y por eso nos vamos alejando poco a poco. Hoy el Evangelio de Marcos pues nos abre de nuevo esta puerta y decir a todo aquel que se sienta excluido, pueda ser por la misma comunidad, ¿no? O simplemente se ha excluido. Hoy la palabra de Dios nos ofrece ya a las puertas de la Cuaresma y nos dice, pues Cristo te espera, ¿no? Tienes todavía una esperanza. Y hay todavía algunos que se atreven a decir, pienso que yo no tengo el perdón del Señor, porque son muchos mis pecados.
Pues a ellos hoy la palabra de Dios se les dice, ¿no?, que hay que armarse de valor. Hay que cobrar esa fuerza para acercarse al Señor. Para nosotros no es muy difícil. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha concretado en estos hermosos momentos, encuentros con Cristo a través de los sacramentos. Por ejemplo, ¿dónde uno puede experimentar esta cercanía de Dios, esta sanación de Cristo? En el sacramento de la confesión. Ciertamente no es fácil, ¿verdad? En la confesión muchas veces no es fácil. Hay que armarse de valor. Decirle mis cosas al ministro, al confesor, tal como soy, ¿verdad? Lo que externamente no se sabe, o al menos en gran parte, lo que yo solo yo sé, que lo que pasa en mi interior, eso pues, le expongo al confesor, ¿verdad? Y eso hace falta mucho valor. Por eso, hermanos, la palabra de Dios, pues, a través de esta figura del hombre enfermo, nos anima a decir que acudamos al Señor, que armémonos de valor. Si hasta ahora lo hemos venido pensando, si lo hago, no lo hago, se abre de nuevo esa posibilidad para nosotros en este próximo ya tiempo de Cuaresma. Yo pienso que valdría la pena hacerse un buen propósito, ¿verdad? Armarme de valor y decirle al Señor, hoy sí, humanamente ya no puedo más, pero quiero acercarme a ti. Si tú quieres, puedes curarme. Y el Señor, que de una buena manera el evangelista describe, se compadeció de él, ¿no? El compadecerse significa voy a hacer algo por ti, ¿no? Lo tocó y le dijo, si quiero, sana. Pues acudamos al Señor con una confianza, con esa fe también, ¿verdad? Y con esa humildad, ¿verdad? Porque muchas veces la soberbia no nos deja, ¿verdad? ¿Cómo yo me voy a atrever a decirle esto, a confesar esto, a pedirle esto al Señor, ¿verdad? Pues armarnos de valor. Segundo punto, relacionado con esto también, lo que celebramos hoy a nivel también de la Iglesia, la Jornada Mundial del Enfermo. Y quisiera retomar el texto de San Pablo, ¿no? Quizá es una llamada a hacernos conciencia y a despertar siempre nuestra sensibilidad para con los enfermos. Así como Jesús dice, o así como dice el apóstol, ¿no? Por mi parte, yo procuro dar gusto a todo en todos, en buscar mi propio interés, sino el de los demás para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo soy de Cristo. Hoy necesitamos imitadores de Cristo, especialmente con los enfermos. La realidad nos enseña que atender a un enfermo no es fácil, ¿no? Tener un enfermo en casa no es fácil. Es más cómodo dejarlo lejos, ¿no? Y que otros lo atiendan. Yo pienso que es tiempo de que nosotros como cristianos tengamos siempre esa sensibilidad, ¿no? Y si lo hemos hecho, enhorabuena. Pero si hemos descuidado esta parte de ser sensibles ante quien sufre, así como Jesucristo que se compadece del leproso, es tiempo de que nosotros volvamos a descubrir. En algunas comunidades están esos grupos de señoras que visitan enfermos, ¿verdad? Aquí no sé si hay algún grupo, alguna pastoral, pero, ¿verdad? Es de alabar, ¿verdad? Esas pastorales que se dedican a visitar enfermos, ¿verdad? Quizá no hacemos milagros, ¿no? Porque al estar ante un enfermo uno se siente impotente, es decir, no puedo hacer nada, quisiera curar a este enfermo, sobre todo cuando alguien sufre, ¿verdad?
está con mucho sufrimiento, con mucho dolor, y uno dice, quisiera hacer algo por. Pero la importancia aquí, queridos hermanos, es como Cristo, que al curar a este enfermo, restaura esa comunión con la comunidad, ¿no? Es como decir, bienvenido de nuevo. La ley de Moisés había prohibido entrar en la comunidad, pero cuando se da el encuentro con Cristo, restaura esa comunidad, esa comunión. Lo mismo pasa cuando nosotros somos sensibles al sufrimiento, cuando estamos con alguien quizá sin poder hacer mayor cosa, pero la presencia significa bastante, la presencia de alguien, así como una madre, ¿no? Las mamás son impresionantes en este punto, ¿no? En otras cosas también, ¿verdad? Pero son bastante sensibles con sus hijos cuando se enferman, ¿verdad? Están presentes siempre, ¿no? ¿Necesita algo? Ahí está. ¿Que pide algo? Ahí está, atento. Esa sensibilidad tenemos que pedirle al Señor para todos, ¿no? Como comunidad parroquial, como comunidad cristiana, como familia. No debemos de olvidar esta sensibilidad. La tristeza, la triste realidad cuando vemos que muchos, ¿verdad?, con tal de quitarse encima algún enfermo porque es cansado, porque lo separan de la familia, mejor que se vaya a otro lugar y que lo cuide otro, que se ocupe otro y nosotros no, ¿verdad? Da tristeza a veces esa actitud, ¿verdad? Pero hoy el Señor nos recuerda, pues, a través de esta Jornada Mundial del Enfermo, elevar nuestras oraciones al Señor para que conforte a nuestros hermanos enfermos, pero también para nosotros una llamada, un despertar de nuevo de nuestra conciencia a ser imitadores de Jesús, de Cristo, como dice San Pablo, ser compasivos, tener esa sensibilidad con aquellos que sufren. Alabado sea Jesucristo.